esta tarde, bendito Espíritu de Dios esté en nosotros. Esta tarde, bendito Espíritu de Dios reposa en nuestra vida y que juntos podamos ser agradecidos con el Señor de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera que Dios nos habla del entendimiento siempre. Qué bueno que está aquí. Quiero hablarles un poquito, hermano, algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. Mientras venía mi pensamiento en la mañana, una palabra de que no doblar rodillas ante Baal. Estuvo duramente ese pasaje, estuvo hablando a mi corazón en esta mañana sobre la importancia de no doblar rodillas ante Baal. Hoy quiero hablarles un poquito, extenderlo un poquito en la manera, en el ámbito personal. Gracias, hijo. Pero hay muchas cosas que en nuestra vida, pero ya si lo tocamos a manera de gobierno, el gobierno mundial, pues no quiero entrar en esa parte hoy, sino que quiero hablarles un poco sobre esto que el Señor quiso hablar conmigo esta mañana. Quiero que me acompañen usted en el libro de Reyes 19, versículo 15. Cuando lo tenga, dígame. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Primera Reyes 15, versículo 15. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Permítame tantito, Primera de Reyes 19. Desde el 13 dice, cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso para la puerta de la cueva, y aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu... Por favor, ocalíceme bien el aquí, monitores, ¿verdad? Por favor, está muy latoso, muy delgado, por favor. Entonces dice, he sentido un vivo de celos, dice, han dejado, dice, tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nisin, dice, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Monitor. Y dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta ahí. Bendito Dios, te damos las gracias, Dios mío, en esta tarde. Te pido, Dios, tu palabra, Señor, sea hablada, sea glorificada y sea de bendición para nuestras vidas, de tal manera que se cumpla tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Y todos decimos fuerte, hermanos, gracias, Señor, por tu palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, hermano, tome asiento, por favor. Veamos que en este pasaje, Dios hablándome en esta mañana sobre este pasaje, sobre, qué bueno, ¿verdad? Que todos tuvieran celos de Dios, ¿verdad? Todos fuéramos celosos de Dios. Porque hay gente que no tiene celos. De hecho, quería hablar un poquito sobre las
las cosas que se profanan. Y hay gente que puede haber tirado un instrumento, puede haber tirado algo ahí, hermano, y ni tan siquiera lo levanta. Y es de Dios. Por eso debe de preguntarle a los siervos, pregúntale qué tanto, cómo cuidan las cosas de Dios. Están llenas de tierra, están llenos de polvo. Eso es profanar. Todo aquel que no cuida algo que es de Dios es profanar. Es alguien que puede ver tiradas las cosas, puede ver y no le da el uso correcto de Dios. Y eso es algo que ya es importante que le dé una revisada, ¿verdad? Una revisada como es. En veces somos a veces como somos por fuera, en veces también lo manifestamos por dentro, ¿verdad? Y lo que somos por dentro lo manifestamos por fuera. Entonces, hermano, en veces hay mucho desorden, pero la importancia de cuidar las cosas de Dios, la importancia de velar siempre y mirar siempre la importancia que lo que es de Dios tiene mucho valor. Pero acá dice que en la vida de Jehú, perdón, en la vida de Eliseo, perdón, de Elías, Elías era un hombre celoso de Dios, tenía muchos celos por las cosas de Dios. Era un hombre que tenía muy bien fijadas las cosas divinas, las cuidaba mucho como un tesoro. Siempre él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, porque siempre Elías se mantenía siempre en la presencia de Dios, siempre te mantenía esa cercanía delante de Dios. Es importante que ese Elías, hermano, representa no solamente al Espíritu Santo, sino que también representa a nuestro Señor, hermano, que siempre se mantiene cerca del Padre. Acordémonos que la importancia de que Elías fue arrebatado. Pero quiero tocar un poquito sobre el celo. ¿Por qué le dicen a Elías que habían 7,000 hombres que, hermano, que no habían doblado rodillas ante Baal? ¿Por qué el momento dado es importante que nosotros, si algo debe de marcarnos nosotros, acordémonos que cuando mi Señor Jesucristo entró en la casa de oración, hermanos, si algo que le consumía a él era el celo. Dice que el celo lo consumía. Entró, hermano, y entró el templo de Dios, lo encontró un desorden. La gente había violado las reglas, había violado el orden de culto. Lo querían hacer a su manera y no como lo establecido de parte de Dios. Y eso le molestó mucho a mi Señor. Había un celo de cuidar cada cosa de parte de Dios, había que cuidarlo y establecerlo como algo de gran valor. Es importante que nosotros cuidemos, hermano, el orden de Dios. Importante cuidar lo establecido por parte de Dios, porque de eso depende que hablaban que de estos 7,000 no habían doblado rodillas ante Baal. Eran gente, hermano, un remanente, un pueblo en el tiempo final que va a ser muy celoso de las cosas divinas. Como decía Elías, que estos no solamente Elías vivían, sino que hay gente que vivía más metida dentro de los vínculos de la presencia de Dios. Por eso es importante entender que el celo de Dios, hermano, debe de ser una prioridad de nosotros. De que se vuelva usted celoso, hermano, y llame la atención a quien usted vea que no le importe ni su instrumento, no le importa que esté destruyendo una escoba, no le importa que esté destruyendo una silla. Usted tiene el deber de llamarle la atención, sea quien sea. Usted debe llamar la atención porque ese niño, ese joven, ese adulto no tiene celo por las cosas de Dios. Por eso hay que enseñarle a nuestros niños que cuiden cada cosa, ¿verdad? Y que aquí tampoco es un parque. Pero entender que cada profanar es profanar.
Es dañar las cosas, hermano, que escuchaba yo un pastor que decía que en su iglesia habían hermanos o hermanas que le echaban, hermano, el papel sanitario, se lo echaban a los bacines con tal de que se taparan. Con tal de que se taparan. Y ya ni se diga aquellos que se llevan el papel sanitario, ¿verdad? Tengan mucho cuidado de no se llevarse los papeles sanitarios, porque eso es profanación. Eso es muy delicado. O no llevarse una cuchara, llevarse un tenedor, porque eso es profanación. Y todo el que profane eso, pues antiguamente les mochaban las manos. Hay gente que es mitómana, o sea, cliptómana, ¿no? Cliptómana. Que dice que por error, ¿no? Se lo llevó. Que por equivocación se lo llevó. Eso es muy grave delante de Dios. Tocar lo que es de Dios es muy grave. Llevarse algo que es de Dios es grave. O tratar de destruir algo que es de Dios es grave. Porque mucho pueblo carece del celo de Dios. Mucha gente carece del respeto hacia Dios. Y eso es algo que decía Elías sobre los 7,000. Eran gente, hermano, hombres que realmente eran temerosos, eran mujeres temerosos, hombres temerosos realmente de Dios, tenían el celo de Dios. Que cuidaban muy al pie de la letra que nada de lo que Dios había establecido, que lo que Dios había ordenado, se saliera de su orden. Pero hay mucho que hablar sobre el orden de no doblar rodillas ante Baal, porque Baal representan también los gobiernos mundiales. Pero no voy a entrar en ese tema, sino lo que el Señor quiere hablarnos en esta bendita tarde. Por eso le dice en el versículo 15, y le dijo Jehová, ve y vuélvete, porque usted sabe que Elías estaba encuevado. Y una de las cosas que le digo al Señor a Elías, ¿qué haces ahí? Elías, ve porque tienes que ir a ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo. Usted sabe que estamos viviendo tiempos de muchas adversidades, muchas luchas, pero que siempre entendemos que el Señor siempre, digan conmigo, el Señor siempre estará de nuestro lado. Eso será una bendición, hermano, mucha bendición sobre nosotros. Pero cuando Dios manda a Elías, hermanos, a ungir a Asael, a Jehú y a Eliseo, también da una orden en el versículo 17, y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, dice Eliseo, lo matará. O sea que si se escapaba de uno del otro, el otro lo mataba. Y si se escapaba del otro, el otro lo mataba. Y dice, y veo yo que en el versículo 18 vemos que el Señor estaba haciendo con eso. Iba a probar a un pueblo, hermano, en medio de una guerra, en medio de ciertas circunstancias, iba a probar, y de ahí iba a sacar, hermano, a los 7,000. Que sabía el Señor que no habían doblado rodillas. Claro, dentro de los vínculos de Dios, dentro de los propósitos divinos. Vemos que dice, yo haré que queden en Israel 7,000. Por eso dice, en medio de esa matanza, iban a quedar 7,000. Dios iba a provocar entonces que Elías se manifestara, e iba a provocar que ellos entraran en una guerra, entraran en un conflicto. Dios siempre estará purificando a su pueblo. Dios siempre estará liberando y protegiendo a su remanente, al pueblo escogido de Dios. Dios siempre estará trabajando en sus hijos, en sus hijas. Siempre estará trabajando en aquellos hermanos que tienen propósitos. En veces creemos, hermano, que Dios está dormido, ¿verdad? Pero en realidad Dios está trabajando cada instante, cada momento de nuestra vida Dios está trabajando. Pero
vemos que estaba ahí separando a los 5,000, a los 7,000, perdón. Dice, escogidos por gracia. Estos no habían doblado rodillas ante Baal. Estos no se habían sometido a algún deseo. Baal representa la carne, Baal representa los deseos, representa los deleites. No se habían sometido a gustos personales, o de una manera habían dejado su vida, o realmente habían entregado su vida al Señor. Me llama la atención porque Asael significa, hermano, viene de la palabra Hasá en el hebreo, y significa, hermano, mente, una mentalidad. También significa, hermano, profetizar. Significa tener una visión. Significa alguien que tiene visión de parte del Señor Todopoderoso. Pero también significa el que contempla la hermosura de Jehová. El que contempla la hermosura de Jehová. Y también significa Dios ha tomado nota. Dios ha tomado nota. Miren que es importante, hermano, que Dios, si algo Dios está viendo en nuestra vida, está probando en nuestras vidas, es el celo. Dios está tomando nota del celo que tenemos por las cosas de Dios. Si en realidad entre nosotros hay celos, o hay realmente un descuido, realmente no hay importancia, hermano. Es como hoy, no sé quién sacó el tambo allá de basura para que se lo lleve. Con todo y basura. Eso es un descuido. Si hubiera celo, oye, es el tambo de la iglesia. Pero ahí se fue con todo y todo. Estamos hablando de que Dios está tomando nota de la gente que es celosa de Dios. De la gente que cuida las cosas de Dios, y que Dios toma nota. O está tomando la nota, porque dice que todo el que escapare. Fíjese, hermano, que eso nos habla que no podemos nosotros escapar de los ojos de Dios. No podemos escaparnos de la mirada de Dios. Porque Dios está tomando nota de nuestra vida. No podemos escondernos. Quiere decir entonces que a los que mandó matar el Señor, hermano, que de eso de Azazel que los matara, era todo aquel que pretenda esconderse de los ojos de Dios. Que quiera pasar desapercibido, que quiera, hermano, no tener la importancia. Mire, si nosotros, hermanos, si acá dice que, hermanos, si entonces Azazel también significa contemplar la hermosura de Jehová, eso representa entonces que Azazel, hermano, que Azazel, eso significa aquellos que miran el rostro del Señor. Porque hay quienes iban a ocultarse de los ojos de Dios, van a tratar de ocultarse de los ojos de Dios por el pecado. ¿Se acuerdan, hermano, que una de las cosas que pasaron en Génesis es que los Adanes se escondieron de quién? De la presencia de Dios. Se escondían de la presencia de Dios porque les daba vergüenza su pecado. Y como tanto aquel que le da vergüenza, hermano, que el hombre que peca, el hombre que hace algo indebido se va a esconder. Pero de entre los ojos de Dios, hermano, todos somos siendo vigilados por Dios. Dios todo lo sabe. Dios nos mira. Entonces, hermano, hay gente que va a querer escapar ante los ojos de Dios.
Pero Asael también representa a aquellos que aman la presencia, o lo que dice en el libro de Juan 3, aquellos hermanos que en el versículo 19 dice: y esta es la condenación dice que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean, dice sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, todo aquel que quiera escapar de los ojos de Dios y no quiere, hermano, ser limpio, una característica que tiene la gente, aquellos siervos que no han doblado rodilla ante Baal, es que, hermano, aún llegan así de rodillas ante los pies del Señor, hermano, a pedir perdón, a buscar la misericordia del Señor, porque no esconden su vida. No, hermano, buscan la limpieza en su vida. Por eso vamos a hablar que dice que estos 7,000, hermanos, son los que no doblaron rodillas ante Baal, no se sometieron al dominio de la carne, no se sometieron al dominio, hermano, del pecado. Y eso no quiere decir que no hayan pecado, sino que no siguieron por ese camino. Por eso Asael representa del grupo de Asael, hermano. Ahí iban a encontrar un grupo, y en ese grupo iban a estar todos aquellos que aman la presencia de Dios, aquellos que vienen, hermano, a exponerse ante los ojos de Dios. Quiere decir que de los 7,000 que no doblan rodilla a Baal, son gente que se expone delante de Dios. Siempre buscando la limpieza, siempre buscando, hermano, que Dios tenga misericordia de su vida, siempre buscando el perdón, hermano, que no se doblan, que no se rinden, que no dejan que el pecado los domine, hermano, decidan irse por ese camino. ¿Sí está aquí? ¿Quiénes son los que no, perdón, hermano, los que doblan rodilla ante el Señor? Solamente, hermano, aquellos que aman su presencia. Los que aman su presencia, los que, hermanos, los que se exponen a la mirada del Señor. Estos siempre están delante de los ojos de Dios. Estos están siempre, hermano, exponiendo su vida ante los ojos de Dios. Y es que qué rico, ¿verdad, hermano? Llegar a decirle al Señor: tú conoces mi vida, ¿verdad? Señor, ¿qué te puedo decir, verdad? Vengo a pedirte perdón, vengo a pedirte arrepentimiento, vengo a entregar mi vida. Tú conoces, Señor. Pero hay gente que no tiene celo, dice que se esconde. Y todo aquel que se esconde decían: mátelo. Y si quiere correr, dice, hacia donde está Jehú, mátelo, Jehú lo va a matar. Fíjese que esto está interesante, por eso dice que Dios está tomando nota. ¿Qué eso significa? Asael, hermano, era el rey de Siria, perdón. Que, hermano, Dios había ordenado a Elías que ungiera, hermano, a de Asael como rey en su lugar. Fíjese, como rey. Fíjese, Elías cumplió con ese ungimiento, hermano, pero, hermano, después de que Dios sana a este hombre porque estaba enfermo, hermano, Eliseo miró que de Hazael, hermano, lloró de muchas crueldades, porque Hazael era un hombre muy cruel, hermano. Era el rey de Asiria. Los asirios eran muy crueles.
cometieron muchos actos de crueldad contra el pueblo de Israel. Por eso entre nosotros, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestra vida, porque Hazael representan las personas crueles, personas dañinas, personas que lastiman a la vida de otras personas, que se esconden, hermano. Los Hazaeles, hermanos, son aquellos que se esconden de la presencia de Dios, que se esconden de la mirada de Dios. Y de ahí tenían que salir hombres, hermanos, que siempre se expusieran ante los ojos de Dios, que siempre fueran transparentes, porque de ahí iban a salir los 7,000, que no han doblado, hermano, que se exponen, que cuidaban su vida. Quiere decir que hay gente, hermano, puede haber gente perversa. Yo he conocido familias que, hermano, casi todas las familias son terribles, hermano. Pero a veces sale un hijo que es completamente todo lo contrario a toda esa familia, o una hija que son completamente todo lo contrario a esa familia. De verdad, o sea, son cosas de que hay que tomar nota. Por eso Hazael representa, hermano, a aquellos que buscan contemplar la hermosura del Señor, busca a aquellos que aman la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, quiero ir avanzando, porque estos 7,000 eran hombres capaces de ver el rostro del Señor en visiones. Por eso, mire, hermano, por eso pidámosle a nuestro Dios, verá, hermano, que Dios nos use. Dile: Señor, usa mis ojos, porque Dios mira a través de nuestros ojos. Dios usa, hermano, nuestros ojos para mirar, así como usa para mirarnos a través de nosotros, hermano. También nos hace que a través de nuestros ojos tengamos visiones. Es importante, hermano. Yo le pido, por favor, hermano, yo me paso mucho investigando. Casi todo el día estoy escuchando, investigando. Pero para quienes se pasa con el celular viendo que nada les edifica. Gente vacía, que no tiene nada de Dios, no tiene celo de Dios. Por eso cuando hablan no se les es permitido hablar. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. El Espíritu es una llenura, y hay que ver las cosas como Dios las mira, desde la perspectiva del Espíritu. El celo de Dios, que a mí me molesta tal persona, a mí me molesta esto. No, eso no es el celo de Dios. Si a alguien le molesta a alguien, eso no es el celo de Dios. El celo de Dios es mantener el orden en lo espiritual. La administración, hermano, porque quizás la gente quisiera destruir la vida de las personas, correrlas. No, hermano, buscamos que de una manera el Espíritu Santo. Por eso el celo es ver que alguien está siendo atraído, está siendo apartado por algo que lo está desviando del propósito divino, que lo está desviando de su posición original. Eso es un celo. Pero no es el celo, hermano, porque la palabra celo tiene un antónimo que se llama envidia. Y la envidia es alguien mejor que uno, o se cree uno mejor que los demás. Esa es una envidia. Se confunde el celo con la envidia. Entonces, Dios está buscando gente, hermano, que Dios se deje usar. Os quiere decir que estos hombres 7,000 estaban acostumbrados a ver el rostro del Señor. Estaban acostumbrados a buscar el rostro del Señor, hermano, en visiones. Tenían visiones, tenían sueños, hermano. Dios hablaba, Dios ministraba a través de ellos.
Y eso es rico. Que la gente esté siempre mirando en el espíritu, siempre hablando en el espíritu, tomando las cosas siempre en el espíritu. No en la carne, sino en el espíritu, porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios, porque no tiene el espíritu. No tiene, y si vamos más abajito, dice la escritura, hermano, que ahí en primera Corintios 2, nos habla de que, creo que es el 13-14, nos habla de que, hermano, que el espíritu son las enseñanzas del espíritu, y que se han de discernir las cosas espiritualmente, no carnalmente, sino en el espíritu. Quiere decir que hay que entenderlas, hay que preguntarle al espíritu qué es lo que realmente está pasando. Hay que juzgar las cosas desde el punto de vista, desde el espíritu, desde el punto de vista de los ojos de Dios. Como decía, me acuerdo que hace como 2 días que predicamos sobre las tradiciones, y ponen un comentario ahí en YouTube, es que no deben de juzgar porque solo Dios juzga. En el sentido de que ahora es juzgar la gente que celebra Semana Santa, ahora es juzgar que celebren Día del Amor y la Amistad, cosas de que están escritas, están. Como diciendo, no hay que decirlo porque todavía Dios va a juzgar. No, hay que advertir. Nosotros el mensaje de este tiempo se llama advertencia. No se llama juzgar, se llama advertencia. Es lo que Dios está haciendo, advirtiendo a la gente que se aparte del mundo, que se aparte de las tradiciones y costumbres porque son muy peligrosas, que se aparte de todo lo que no agrada a Dios, porque un día Dios va a juzgar. Pero el mensaje que hoy Dios está dando se llama advertencia. Amén, hermano, ¿está aquí? No tenemos que nosotros no doblar rodillas ante Baal, no dejarnos seducir, no dejarnos caer en creer, hermano, de que tenemos que esconder nuestra vida, sino exponerla siempre, siempre. Estos 7,000 eran gente que exponía siempre, se exponía siempre, siempre, siempre delante de Dios. No andan escondiéndose, hermano, ya que se les cambie la conciencia, sino que ellos corrían rápidamente a la luz de Cristo, a ser revisados, a ser expuestos. ¿Cuánta gente no está huyendo como Jonás, no? ¿Qué es lo que hace que la gente no venga, hermano, al Señor, no venga a los cultos? El pecado. Solamente el pecado hará que la gente no se acerque a Dios. Y dirá, no estoy pecando. Si el estar alejados, apartados, hermano, es pecado. El estar afanados es pecado. El estar buscando otra cosa, no oran, no buscan, se llama pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Y si vamos a hablar de pecado, hermano, hay muchísimas formas de pecar, de violar la ley. Porque la misma escritura dice que, hermano, en Hebreos nos enseña que dice que no dejaos de congregarnos, ¿verdad? Porque muchos tienen por costumbre, y eso que es un mandamiento. Y eso lo podemos ver, encontrarlo en, hermano, en los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Por eso tenemos que entender que hay cosas que nos hacen impedir que nosotros nos expongamos nuestra vida. Quiere decir que estos 7,000 siempre, hermano, ellos siempre estaban delante de Dios exponiéndose tal como son. Siempre. Entonces, que el que no se escondiera sea muerto. Y luego dice que el que corriera Jehú. Entonces Jehú, hermano, Jehú, fíjese que eso está interesante, porque Jehú significa el Señor es Él. El Señor es Él.
Dice que Jehú, hermano, fue instrumento de juicio sobre la nación, porque Jehú era comandante del ejército de Joram, hijo de Acab. Cuando Eliseo envió a uno de sus hijos de los profetas, hermano, para ungirlo como rey, hermano, él mandó aniquilar la casa de Acab. Él mató a esta de Jezabel. Jehú mató a Jezabel. Jehú mató a Jorón, a Ocosías, rey de Judá. Mandó a echar a Jezabel desde una ventana. Hermano, exterminó la casa de Acab, como Dios lo había ordenado, pero acá dice en la historia, hermano, de que Jehú al principio tuvo celo, digan conmigo, al principio tuvo celo. Pero luego dice, hermano, que ese celo se le convirtió en un celo excesivo. En un celo excesivo. Tanto así que hermano, le mandaron que destruyera a Jezabel, estuviera en la casa de Acab, pero en su celo excesivo, hermano, hizo de más. Fue y mató, hermano, a matar a todos los siervos de Baal. Hizo de más. Cada día el celo de Dios iba creciendo en su vida. Pero, hermano, el celo de Jehú fue más por sí. Fue más por sí que por el celo de Dios. O sea que todas las cosas que hacían las hacías excesivamente para sí. Tanto que llegó a matar a los de Judá. ¿Qué terminó haciendo? Dice que también que él terminó haciendo un culto, hermano, continuó el culto a los becerros de oro. Pero quiero que entendamos algo, que entonces que Jehú representa un celo excesivo en sí mismo, no Dios. No tenía el celo él de Dios. No tenía el celo de Dios. Entonces hay que entender, entonces, hermano, que Jehú, otra de las cosas características que tenían los 7,000 es que son gente que tienen celo de Dios, no tienen celo en sí mismo. Y una persona que en celo en sí mismo, hermano, es aquel que está mirando cómo destruir la vida de los demás. ¿Qué defecto le ve? Ya no es, hermano, la intención, hermano, de que ser un instrumento de quitar lo que realmente estorba. Realmente lo que está haciendo daño para la obra de Dios, no las personas, sino las obras, las características, lo que está en lo negativo, lo malo, lo perverso, el pecado. Lo que está haciendo daño. Fue mucho más allá su celo por él. Por eso cuando escuchaba la otra vez un hombre decía, es que me da un celo de Dios que la gente no cante y les quiero no, se puso molesto, hermano. Le digo, permíteme, pero eso no es celo de Dios. Ese no es el celo de Dios. El celo de Dios es que veamos, que hace rato le decía, es que ver que alguien le esté dando mal uso a lo que es de Dios, lo que le corresponde al Señor. Imagínense, hermano, que le decía a la hermana ayer antier, le decía que algo que no debe de salir de la casa de Dios son las cosas que le son de Dios. Por eso al principio le decía, si usted toca una cuchara, un tenedor y se la lleva, un cuchillo de
de repente se lo lleva usted. Usted no tiene celo de Dios. O sea, si trata de destruir algo que como le vale, usted no tiene celo de Dios. Pero sí veía a otros y decía, no, si usted tengo celo de Dios. No, eso no es celo de Dios. Celo de Dios es que tú no cuidas lo que Dios te ha dado a ti. Realmente tú debes de cuidar lo que Dios ha puesto en tu vida. Eso es el celo de Dios, hermano. Por eso, quien no cuida las cosas que Dios ha puesto en su vida, no tiene celo de Dios. No tiene celo de Dios. Dice que se volvió excesivo. Fue excesivo su celo. ¿Te quiere decir entonces, hermano, que nosotros fuimos mandados a cuidar el orden de Dios, a mantener la limpieza en Dios, a cuidar lo que le corresponde a Dios? Eso es el celo. A cuidar, hermano, lo que Dios puso en la vida de cada persona. Lo valioso, los dones, la gracia. Por eso a veces le decimos, hermano, usted tiene que fluir, tiene que hacer bien esto y esto. Estamos cuidando su gracia, estamos cuidando su don, estamos cuidando el ministerio. Porque eso es un celo, porque son vasos. Son utensilios que son ofrecidos, son dedicados para el Señor. Así que hasta usted hay que cuidarle, hermano. No sentido de vigilarle, pero cuidar la gracia, sí. Usted no se debe molestar. Decir, ¿por qué usted no cuida su ministerio, no cuida su gracia, no cuida su don en lo que corresponde a servir a Dios? Ese es un celo. Como decía escuchaba un testimonio de una persona, le decía yo que escuchaba de una persona que decía, y lo publica y dice, mi pastor se molestó con nosotros porque empezamos a tocar en el grupo de alabanza y mi pastor dijo que lo que están haciendo ustedes es un desperdicio porque eso no es de Dios. Porque ellos querían formar un grupo musical, un grupo de alabanza según ellos, e ir a tocar afuera. Y como el pastor le dijo que eso no, porque querían tocar dentro de la iglesia y tenían que tocar afuera. Le dijo el Señor, no. El pastor le dijo que no. Entonces se presentaron un video hablando mal de su pastor. Y dice, gracias a Dios, pero como Dios nos había dicho que nosotros nos saliéramos y formáramos un grupo de alabanza, ahora estamos llevando mucha bendición a muchas iglesias. ¿Cómo lo ve? Se rebelaron un grupo de alabanza, hermano, para ir supuestamente a bendecir a otras iglesias. Por eso la gente de alabanza debe de amar su instrumento, debe de valorar su instrumento porque son celosos. O cada quien tiene un ministerio, debe ser celoso. Esto es tuyo, usted lo mandaron a cuidar su vida. Eso es celo. Que nadie se lo arrebate, que los deseos, la carne, hermano, todo lo que le desvía de eso, nadie se lo quite. Si algo entonces cuidaban los 7,000, entonces, hermano, esos 7,000 cuidaban la gracia que Dios les había dado, cuidaban el ministerio que Dios les había dado, cuidaban los dones que Dios les había dado, el privilegio ellos lo protegían. Ese era el celo que tenían ellos. Se debe de cuidar lo que Dios puso en sus manos. Porque estos tenían celo de Dios. No es lo mismo celo de Dios que un celo por sí mismo. Hermano, estamos en un problema hoy. Hay gente que la verdad, hermano, le invierte a su gusto, vaya. Y algo que a veces molesta, hermano, que la misma gente de la iglesia no
no inviertan en su privilegio. No quieren gastar un peso en su privilegio. Porque no hay celo de Dios. Y estos son los que no han doblado rodilla ante Baal. Por eso Dios, hermano, ve en el caso de Joel, ¿verdad? Creo que es eso, Ageo, hermano, donde dice, vea sus calzas artesanadas, empezaron a invertir en ellos mismos, dice, y los cielos se cerraron. Quiere que se cierren los cielos, que no haya la bendición, que Dios no les use. Preocúpese en usted mismo. Y vas a ver cómo se cierra todo. Y la gente va a creer que está siendo bendecida. Bendecida por los terrenos, tal vez. Pero de arriba, no, porque para traer las bendiciones de arriba se necesita tener celos de Dios. Se necesita cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Se necesita valorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y eso tenían los 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. ¿Sabes cómo me retumbó esta palabra? Toda la mañana, o sea, en la madrugada. Increíble. ¿Sí está aquí, hermano? Eso muchos tienen, la gente tiene cerrados los cielos por la falta de celo. Fíjese, porque el Señor no era Él, el Señor es Él, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Y si no, dice que los mataran a todo aquel que no los mataran por parte de, si se escapaban de Asael, entonces los mataban los de Seú. Oh, imagínense. Si perdían ellos la presencia de Dios, ¿quién los mataba? El celo de Dios. Porque el celo de Dios también es fuego consumidor. Los mata el celo de Dios, hermano, los mata el celo de Dios. Y si todo el que escapara del celo de Dios, lo mataba Eliseo. Eliseo significa Dios de salvación, también significa Dios de súplica o de riquezas. Eliseo, hermano, era un ministro, un profeta que ministró en los días de los reyes. Ustedes saben la historia de Eliseo, que Dios instruyó para que Elías, hermano, ordenara, o sea, preparara a Eliseo como su sucesor. Como su sucesor. Hermano, Elías echó sobre él su manto. Usted sabe esa historia. Hermano, dice en el libro de Segunda de Reyes 2:9, dice que cuando llegaron al otro lado, sin que pierda ahí donde estamos en Reyes, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción. Fíjese, permíteme, ya me perdí aquí. Dice, que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu, dice en la versión la viviente, y que llegue a ser, dice, ser tu sucesor. Versículo 10, y has pedido algo difícil, dice, respondió Elías, si me ves en el momento en que se ha llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iba caminando y conservando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Entonces dice, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído, cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo
cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Habían visto en ese tiempo, hermano, no había profeta, no había hombre que hacían tantos milagros como los hacía Elías. No había hombre que hiciera lo que hacía Elías. Cuando vieron eso que Eliseo hizo de, hermano, que el agua se dividiera, entendieron que el Espíritu de Dios estaba también sobre Eliseo. Qué rico es que haya un sucesor, ¿verdad? Que sepa hacer las cosas como uno las hace, no como las quieran hacer. Qué rico es que haya un sucesor del pastor, ¿verdad, hermano? De que tenga celo. Que tenga celo como uno las mira. Y no que quiera venir a cambiar todas las reglas, ¿verdad? Porque eso es grave. Los discípulos, verdaderos discípulos que anhelan, desean que Dios los use, hermano, un ministro, deben de seguir los pasos de su pastor. Porque él tiene la visión. Si alguien tiene pensado que Dios lo use, hermano, y no deja enseñarse, no lleva la visión de su pastor, créanme que Dios no lo va a usar, ni lo va a levantar. No lo va a usar. Porque ahí está en el caso de Moisés con Josué. El caso de Elías con Eliseo. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Si no seguimos el ejemplo de él, no hay nada, hermano. Para que sean, que dicen, verdaderamente mis discípulos. Entonces, si no se sigue realmente un patrón, el porqué en las cosas de Dios, hermano, no hay, porque no hay el celo. Mucha gente que quiere hacer las cosas a su manera y no como Dios establece, hermano, porque Dios nos da visión. Tenemos que sacar adelante una obra. Pero acá dice, hermano, que en la versión lenguaje actual dice: enseguida Elías, en el 2:9 dice: enseguida Elías le dijo a Eliseo: dime qué quieres que haga por ti antes que nos separemos. Eliseo le contestó: quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios. Cuando yo muero, hermano, ¿quién le gustaría estar en mi lugar? Porque claro que temprano vamos a morir. Nada más pregúntate si estás llevando la visión que Dios nos da y estás obedeciendo de acuerdo a que Dios nos dice. Pues si lo quieren hacer a su manera, no hay nada. Porque si algo recibió Elías precisamente, hermano, por eso hay estos 7,000. En estos 7,000 son gente que anhela y desea. No es rebelión. Cuando falte el ministro, hermano, Dios lo ponga en ese lugar porque Dios lo ha escogido. Sino que, hermano, sepa llevar el propósito de Dios. Sepa entender el propósito de Dios, la visión de Dios. Por eso, hermano, la doble porción se refiere, porque en Deuteronomio 21, versículo 17, dice, hermano, que la doble porción era para aquellos que eran el primogénito. El primogénito tenía el derecho de recibir la doble herencia de los otros hijos del padre, además del derecho a la sucesión. 21:17 dice que los primogénitos tenían el derecho de recibir de la doble herencia
que los otros hijos del padre y también el derecho a la sucesión, el primogénito. Recibía toda la herencia, pero también recibía el estar, hermano, el sucesor a su padre. Fíjese. Por eso debe de comportarse realmente como un hijo, una hija. ¿Quiere que Dios le bendiga, hermano? Compórtese como un hijo, como una hija. Realmente en respeto a los ministros. Porque ahí está la bendición, hermano, ahí está la doble porción. No se logra de otra manera. Los 7,000 les cuidaban, hermano, por eso los 7,000 les cuidaban. Fíjese, hermano. Hermano, yo le doy gracias a Dios que haya gente que nos cuide. Que haya gente que esté orando por nosotros. Porque ellos van a recibir una bendición especial. Por ser primogénitos, por ser hijos. Van a suceder, o sea, Dios tiene un ministerio para los que se comportan como hijos espirituales. Los que se dejan enseñar. Los que se les muestra la visión, se les muestra la responsabilidad. Tienen un ministerio, tienen un propósito, hermano, porque la abundancia de Dios, hermano, el primogénito de la creación es Cristo. Es el legítimo, hermano, heredero de todas las cosas del reino de Dios. Hermano, quiere decir que entonces que Eliseo representa, no solamente Eliseo era un hombre celoso, porque estamos hablando del celo que tenía Elías, sino que, hermano, Eliseo era un hombre que siempre quiso mantenerse como lo hacía Elías. Por eso Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué quiso? Anhelaba Elías. Sabía Elías que no estaba, el poder no estaba en el manto, sino en la presencia de Dios. El poder no estaba en el manto, el poder estaba en la presencia. Entonces eso quiere decir, entonces, hermano, que una de las cosas que anhelaba Eliseo era mantenerse cerca del Señor. Quería ese lugar no de suceder porque eso es rebelión, sino quería también estar en el lugar de Elías, ocupar ese lugar de estar cerca, pegado al bendito Espíritu. Porque si algo, hermano, estaba acostumbrado a Elías, es al fuego del Espíritu. O sea que Elías, hermano, había un ardiente. Elías era un ardiente amador de la presencia de Dios. Era ferviente. A Elías le gustaba meterse en el fuego del Espíritu de Dios. A Elías le gustaba sentir el fuego, hermano, dentro de él. Eso quiso Eliseo. No es que quiso decir que cuando muera Elías, yo me quede en su lugar. No, sino lo que estaba diciendo: si se lleva Elías, si se lo lleva el Señor, yo quiero tener ese lugar que tenía Elías junto al Señor. Yo quiero también experimentar eso que experimenta Elías. Yo quiero también estar cerca de Dios. Yo quiero vivir y experimentar eso que pasa Elías. A ver, hermano, a los jóvenes de atrás,
Estamos hablando de algo importante. ¿Cuántos desean esto, hermano? A ver, ¿cuántos desean esto, hermano? ¿Cuántos dicen amén fuerte, hermano? ¿No desea usted vivir una experiencia? No, cuando le decimos, hermano, fíjate que pasa esto, tuvimos esa experiencia, ¿a usted no le gustaría estar ahí, pasar esa experiencia? ¿No le gustaría, hermano? Una vez me decía un pastor, ah, me hizo una pregunta, ¿no? Es que veo que Dios le da canciones, le da buena palabra, me dijo una vez. ¿Qué hace usted? Le digo, pues la verdad, pues lo que todo el mundo haga, orar y buscar a Dios. Yo le digo, pues me paso casi toda la noche orando, buscándole a Dios que Dios me hable. Me dice, creo que es por eso, porque yo la verdad me levanto como a las 6 de la mañana. Y ahí estoy buscando, me dice, pero pues a lo mejor creo que es por eso, dice. Porque él se levantaba tarde. Se levantaba tarde de orar, se levantaba tarde a buscar al Señor, hermano. Al Señor hay que levantarse temprano a buscarle. La persona que se la pasa durmiendo no espere que Dios le hable. ¿A usted le gusta dormir? ¿Usted no quiere vivir, hermano, pasar cosas maravillosas? Por eso no se deje llevar por aquellos que digan, no, desde las 5 de la mañana, de las 6 de la mañana, con eso. Y a lo mejor otro más asado así, para que Dios te hable, en cualquier momento te puede hablar. No. ¿Por qué no? Porque mi Señor Jesús se la pasaba toda la noche, mi Señor se la pasaba todo el tiempo allá, y entonces está contradiciendo de que mi Señor Jesús, hermano, no tenía que pasar más tiempo para que Dios le hablara. A ellos están tan ungidos ahora, hermano, que con que se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ahora Dios les habla más que al Señor. Entonces, no. Dios a veces por misericordia nos usa. Y también es ni porque nos levantemos temprano, ni porque nos levantemos tarde. Nos usa más, nos usa menos, y en vez de la iglesia, como decía, le preguntan a un apóstol. Él lo dijo, no voy a decir nombre. Dice que se levanta un profeta y le digo, siervo, el Señor dice que tú te levantas desde las 3 de la mañana. Yo he visto tus rodillas, como tú oras de las 3 de la mañana. Dice que esperó que se fueran todos y le llamó y le dijo, ¿sabe qué? Te voy a decir la verdad, dice. Yo nunca me levanto a las 3 de la mañana. Nada más para que sepa que lo que dijiste no fue de Dios. Porque yo nunca me levanto a las 3 de la mañana. Yo me duermo. Y son de uno de los que tienen las iglesias más grandes aquí en Latinoamérica. Dice que él no madruga. Pero por la gracia de Dios, Dios así lo quiere. Entonces cada quien busca como puede, ¿verdad? Como Dios le da la capacidad, pues yo creo que el esfuerzo trae premio. Entonces no puede completarse, hermano, de que usted se levante tarde a buscar al Señor. O que no tenga tiempo para el Señor. O ande corriendo para el Señor. O si anda usted corriendo para el Señor, ya está mala cosa. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su ministerio, hermano? A su gracia, a su don. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está el celo de Dios, hermano? El celo de Dios. Entonces, una de las cosas que hermano tenía Eliseo, hermano,
Muchas personas están contentas con su relación los domingos, o cada vez que puedan, cada vez que pueden. Pero Eliseo, hermano, le gustaba permanecer cerca del fuego. Estos 7,000 son creyentes, hermanos, que les gusta experimentar algo sobrenatural en la presencia de Dios. Son los que les gusta estar metidos en el fuego, esperando a ver qué pasa. No es que Eliseo quisiera el lugar de Elías, sino quería estar en el lugar de Elías, donde estaba, donde experimentaba, porque el único profeta que hacía milagros, resucitaba muertos y hacía maravillas en ese entonces era Elías. Y al ver que se lo iban a llevar, porque ya Elías se le había comentado, hermano, él dijo: si te vas, yo también quiero estar ahí. Yo quiero que Dios también me use. Yo quiero vivir también eso sobrenatural. Yo quiero vivir esa experiencia de que el Espíritu te use. Qué rico, ¿no? Que tenga uno el anhelo y el deseo, hermano, que Dios te use poderosamente. Pero para eso hay que mantenerse dentro del fuego del Señor. Entonces, si se calienta de vez en cuando, así como de los domingos, de un ratito, hermano, eso no va, la gente no va a experimentar nada. Hay que pasar tiempo en la presencia. Es importante, hermano, porque dice, si no, pues imagínense cuánta gente no caería muerta, hermano, por Eliseo, por el fuego del Espíritu, por el fuego, por el celo de Dios, porque Dios también es fuego consumidor. Y todo aquel que escapara, entonces del hermano, de perder el celo, el fuego del Señor lo iba a consumir. No, hermano. ¿Qué tan importante entonces es vivir una experiencia? Eliseo representa a aquellos que tienen el deseo de mantenerse cerca del fuego del Espíritu. Eliseo representa a aquellos hermanos ardientes por la palabra, porque era la doble porción. Hoy experimentamos una doble porción. ¿Qué es lo que nos hace estar dentro del propósito divino? La obediencia a la palabra y llenarnos en el Espíritu Santo. Ser amantes de la palabra, ser amantes del Espíritu. Por eso cuando el Señor le digo, dice, dice, dejarás en Israel 7 millares de varones, todas las rodillas que no hincaron rodillas a Baal, dice la Septuaginta, dice, y toda boca que no lo adoró. Otra versión dice, la Torre Samá, dice, mas yo me reservé en Israel 7,000 varones que nunca doblaron rodillas a Baal, ninguno de los cuales ha besado su propia mano y extendiéndola después en señal para adorarle. Y interesante, ¿por qué? Porque esos 7,000, ya voy terminando, hermano. Estos 7,000, hermano, fueron los escogidos. Son gente escogida, que en ellos está, que aman la presencia, tienen el celo de Dios, hermano. Y no solamente eso, sino que les gusta experimentar lo sobrenatural. Les gusta experimentar lo que muchas veces nosotros decimos, hermano, nos pasó esto, miren, hay que meterse esto. Lo que nosotros les decimos, hermanos, que ustedes tengan una experiencia. Que si algo nos hace permanecer en esto es las cosas que vivimos.
Vean, hermanos, Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, que dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O no sabéis que la escritura dice de Elías, la escritura, Romanos 11, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado, dice, y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también en este tiempo, dice, así también en este tiempo hay un remanente escogido por gracia. Así por gracia, ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia, sino por obra. Ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues los que buscaba Israel no lo había alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Así como en ese tiempo hubieron hombres, hermanos, que no doblaron rodillas a Baal, acá dice que también en este tiempo habrá un remanente, habrá un grupo, hermano, que no doblará rodilla ante Baal. Gente que, hermano, que fueron escogidos por gracia, que fueron escogidos, hermano, no por obras, sino para que nadie se gloríe. Pero que estos escogidos tenían como punto, hermano, que les gusta vivir dentro del Espíritu, les gusta vivir con el celo de Dios en su vida, les gusta vivir amando, buscando, mirando el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así habrá en este tiempo un grupo escogido, un grupo lleno de gracia, un pueblo escogido, un pueblo bendito para este tiempo, hermano. Y quien no se halló en este punto, dice, su corazón fueron endurecidos. ¿Por qué entonces Dios endureció el corazón de los hombres? Porque decidieron doblarse ante Baal, ante los deseos, ante la carne, ante sus prioridades, ante sus afanes. Dice que estos no besaron la mano de Baal, ni tampoco le extendieron, ni tampoco lo adoraron. Oh, hermano, yo no sé qué tanto te interese, ¿verdad, hermano? Que realmente permanecer dentro del verdadero Dios, permanecer dentro del celo de Dios, permanecer firme en la verdad, permanecer en la unión con Él, porque es necesario, hermano, que no doblar rodillas ante Baal, no doblar rodillas ante la carne, ante los deseos, ante el sueño, ante poner muchas prioridades, hermano, que el estar aquí, poder experimentar. Yo una de las cosas que ¿por qué he estado aquí? Yo creo que los he dicho muchas veces. Porque yo nunca falté a un culto. Como, ¿cuántos años? Como 23 años. ¿Tenemos ya? 22. Sin un día falta el culto. Y no es porque seamos religiosos, sino que veía yo, hermano, que en cada culto pasaba algo. Algo sobrenatural pasaba. Algo hermoso pasaba. Y yo me pensaba así: si el día que no vaya yo, pudiera pasar algo mayor y me lo voy a perder. Y si algo me hizo mantener así, porque pensaba yo, y pienso y sigo pensando y sigo viendo que en cada culto algo pasa, pero solamente lo pueden ver los escogidos. Porque si algo nos debe de hacer permanecer aquí,
es porque algo pasa aquí. Es porque algo pasa, hermano. Imagínense encontrarse un día. Yo tengo algo que Dios me ha mostrado a mí, hermano. Yo estoy esperando el tiempo. Yo le digo al Señor, un día lo vi, yo lo vi en visión. Digo, Señor, quiero verlo un día. Que un día realmente esa nube la palpemos en la mano. Aunque el Señor me mostró qué significa la nube. Pero yo quiero ver esa nube literal aquí un día. Porque la nube representa el temor a Dios. Queremos ver que la nube, la gloria de Dios descendió. Nos va a llenar de temor. Aquí lo que quiero ver, un pueblo temeroso, una iglesia que tema al Señor. Por eso, hermano, permanecer en el verdadero Dios, ser realmente un adorador, tiene que ver con el celo, tiene que ver con experiencias en Él. Ya con esto termino una definición. Dice que no doblaron rodillas ante Baal. Interesante esto, porque la palabra doblar significa, hermano, ya con esto terminó, nada más es una definición. Y esto me gustó al final. Inducir a que uno piense o haga lo contrario a su primer intento u opinión. Inducir a que uno piense o haga lo contrario a su primer intento u opinión. Quien dobla rodilla a Baal, no le importa si ha sentido alguna vez. No les importa, hermanos, si realmente esto es verdad o no. Porque una de las cosas que clamaban después de que vieron descender el fuego del Espíritu con Elías, ellos decían: verdaderamente es el Dios verdadero. Este es el Dios verdadero. O sea que lo que está diciendo el Señor, hermano, una de las cosas que nos enseña hoy el Señor y nos habla en esta noche, es que no dejemos de intentarlo. Que no dejes de intentarlo hasta que lo logres. Hasta que logres en tu vida realmente establecer el celo de Dios. Hasta que logres en tu vida ver el rostro de Dios. Hasta que logres en tu vida, hermano, experimentar lo sobrenatural, experimentar el fuego del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es lo que el Señor nos está diciendo. No importa cuántas veces los intentes, no dobles rodillas. O sea, no te canses. O sea, inténtalo, pero no dobles rodillas. No dejes de intentarlo. No dejes de hacerlo. No dobles tus rodillas. No importa, hermano, cuántas veces no te salga. Si sientes que no tienes celo de Dios, sigue practicándolo hasta que lo logres, hermano. Y si tienes que subir 7 veces, como le digo a Elías acá, sube 7 veces hasta que vea la mano. Sube, hermano, sube. No importa cuántas veces intentes tener una experiencia con Él y no suceda nada. Que te la pases ahora buscando, decir: Señor, y no sucedió esa noche, no te habló, no pasó nada. No importa, vuelve a insistir.
Y así pásatela hasta que algo va a suceder. Hasta que sientas, hermano, y experimentes que es estar en el lugar de Elías. En el lugar de Elías. En el lugar donde el Espíritu de Dios arde, hermano. Donde nuestro corazón arde. Donde experimentamos cosas sobrenaturales. Donde nuestra vida se llena del celo de Dios. Nuestra vida, hermano, podemos mirar el rostro de Dios. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Podía Elías mirarlo al Señor. No solamente podía mirarlo, podía nada más sentirlo. Y no solamente podía, sino también lo oía, hermano. Porque el celo nos hace oírlo. Por eso el Señor nos dice esta mañana, hermano, que doblar rodillas significa, hermano, no te canses hasta que eso suceda. No importa si, hermano, si te lleva años, te puede llevar días. Y estos son el remanente, estos son los que un día, hermanos, sabrán, dependerán del Señor. Por eso no debes de cansarte de buscar, no debes de cansarte de estar aquí, no debes de cansarte de orar, no debes de cansarte de estar leyendo, porque algo, hermano, va a suceder. No dejes que te gane el Baal, no dejes que te gane la carne, te gane los deseos, te gane otras cosas. Y dobles tu rodilla, termines amando, deleitándote en otras cosas menos, porque no pasó nada. Vuelve a intentarlo, hermano. No pienses lo contrario. Inténtalo, 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 inténtalo. Sube las veces que sea necesario. Sube. Pero busca el lugar de Elías. Busca esa doble porción. Busca el lugar de Elías. Busca el lugar de Elías. Busca mirar su rostro. Busca tener el celo. Busca, hermano, experimentar las obras, los hechos que hacía Elías por mano de Dios. Todavía esto no se acaba. Todavía Dios nos está llamando a experimentar. Por eso la vida del creyente, hermano, es esta. Una vida de experiencias. Una vida de hechos. Pues hay gente que, hermano, no quiere experimentar. Lo que lo mata, su falta de deseo. ¿Qué lo mató? La falta de celos. ¿Qué lo mató? La falta de búsqueda de amar su presencia. Eso mata. Si se escapaba de uno, lo mataba el otro. El celo de Dios. Escapaba de otro, lo mataba el otro. Por eso es rico, hermano, que, hermano, tomar el lugar de Elías, tomar el lugar de Elías. Así le vamos a poner por título, ¿verdad? Tomando el lugar de Elías. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No importa cuántas veces lo intentes. Todavía, hermano, entiendes que no pienses que no te salió y todavía no tienes celo de Dios, que te equivocaste. No importa. Sigue, 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 sigue. Pero no dobles rodillas, no te canses. No dejes que la carne te domine. No pienses que eso no va a suceder, hermano. Inténtalo hasta que eso suceda. Imagínense, yo creo que ¿cuántas veces no lo habrá intentado Eliseo, no? ¿Cuántas veces? Tienes que convertirte en hijos. Tienes que convertirte en una ayuda. Tienes que convertirte en alguien que tenga el celo, que desde empieces cuidando cada cosa de Dios, hermano. Porque eso fue lo que pasó con ellos. Empezaron cuidando primero su vida,
Segundo, hermano, empezaron a cuidar todo lo que es de Dios. Y de último los meten allá. Cuídalo. Cuida tu vida. Cuida tu ministerio. Cuida tu gracia. Cuida todo, cada responsabilidad que Dios te dé. Cuídalo. Mantén ese celo. Porque el punto es llevarte a tomar el lugar de Elías. Bendito Dios, damos gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre del cielo. Bendito Dios. Bendito Padre, bendito, bendito. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor, porque hay un remanente escogido como los tiempos de Elías. Queremos ser esos Eliseos, Señor, bendecidos con la doble porción. Bendecidos, Padre, con esa administración de tu espíritu en nosotros. Que arda nuestro corazón, Señor, de lo más profundo de nuestra vida. Bendito, bendito, Señor, gracias. Oh, Señor. Oh, bendito Dios. Que seamos esos Elías, Padre, que anhelan la doble porción, que anhelan la bendición. Que haya celo en nosotros, que amemos tu presencia, que anhelemos ser discípulos, que anhelemos ser hijos, que anhelemos, Padre del cielo, realmente valorar lo que tú has puesto en nosotros. Que arda tu Santo Espíritu en nuestra vida, Padre del cielo. Señor, que seas tú moviéndote en la vida de nosotros, activando la gracia, activando los dones. No somos perfectos, Padre, pero lo intentaremos hasta que algo suceda. Hasta que el cambio verdadero suceda en nosotros, Padre. Oh, Señor. Por favor, Padre, enciende nuestra vida. Experimentemos cosas sobrenaturales en cada uno de tus hijos. Activa los dones, la gracia, la profecía. Activa visiones, profecía, palabras, Señor, en la vida de tus hijos. Oh, bendito Dios, usa a tus hijos, usa a tus hijas, hasta ahí perfeccionando nuestra vida delante de ti, Señor. Oh, Señor, que haya el celo de tu vida, celo que esté en nosotros, Padre. Tener la mirada puesta siempre en ti, Señor. Oh, bendito Dios. Bendito, bendito, Señor.